A ver, si pensamos en Dionisio, lo primero que se nos viene a la cabeza, casi siempre, es la imagen del dios del vino, ¿no? El de la fiesta, la celebración. Pero esa imagen, aunque no está mal, la verdad es que apenas rasca la superficie de una de las figuras más complejas y fascinantes de toda la mitología griega. Y fíjense, el filósofo Bertrand Russell dio en el clavo con esto. La experiencia que proponía Dionisio no era solo irse de fiesta, no, era mucho más. Era como una búsqueda para reconectar con algo primordial de la vida, para liberarse un poco de las ataduras y de la rutina de todos los días. Entonces, ¿quién era en realidad Dionisio? ¿Era un simple promotor de fiestas o era una fuerza fundamental de la naturaleza y de la mente humana? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Y para empezar a desenredar este misterio, tenemos que ir al principio de todo, a su origen. Porque la historia de cómo nació Dionisio es, créanme, tan extraña y contradictoria como el dios mismo. La historia es de película. Sémele, una princesa mortal, tiene un romance con Zeus. Pero Hera, la esposa de Zeus, súper celosa, la engaña para que le pida a su amante que se muestre en todo su esplendor divino. Claro, ningún mortal podía soportar algo así, y la pobre Sémele termina consumida por el fuego. Pero justo en ese momento, Zeus logra rescatar al feto y, en un acto increíble, se convierte él mismo en una especie de incubadora, cosiéndoselo a su propio muslo para que termine de gestarse. Por eso, justamente por eso, a Dionisio se lo conoce como el 2 veces nacido. Y este punto, esto es clave, ¿eh? Esto es lo que lo define por completo. No es un dios olímpico más, pero tampoco es un simple humano. Desde que nace, Dionisio es el puente perfecto, el mediador entre los mortales y los dioses, porque él entiende los dos mundos desde adentro. Pero a ver, acá es donde la cosa se pone súper interesante, donde la historia choca con el mito. Durante siglos, todo el mundo creyó la versión del mito, que Dionisio era un dios extranjero, un intruso que llegó a Grecia a traer el caos. Pero en el siglo XX, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Encontraron su nombre, Diwo Nusu, escrito en unas tablillas de arcilla antiquísimas de la civilización micénica, siglos más viejas que Homero. O sea, Dionisio no era ningún extranjero, había estado ahí desde el mismísimo principio. Entonces, ¿por qué el mito insistía tanto en que era un forastero? Bueno, porque esa idea de extranjero no era geográfica, sino más bien psicológica. Dionisio representa lo salvaje que llevamos dentro, esa parte de la naturaleza humana que la sociedad, con su orden y sus reglas, siempre intenta reprimir. Es, por así decirlo, el extraño que ya vive en nuestra propia casa. Ok, entonces, ¿cómo se manifestaba todo esto en su culto? Los griegos, que eran muy prácticos, entendieron que a esta fuerza no se la podía ignorar así nomás. Había que darle un espacio, canalizarla, y lo hicieron de dos maneras que parecen totalmente opuestas. Por un lado, estaba el dios de la naturaleza, el dios salvaje. Sus seguidoras más famosas, las Ménades, eran casi todas mujeres. Dejaban sus casas, se iban a las montañas y ahí, en medio de la noche, participaban en danzas frenéticas. Se decía que en ese estado de éxtasis total, descuartizaban animales con sus propias manos y comían la carne cruda. Y ojo, no era por crueldad, sino que era un ritual para absorber la fuerza vital del dios y, de alguna forma, volverse uno con él. Claro, toda esta energía salvaje. Imagínense, era un desafío enorme para la polis, para la ciudad-estado griega, que se basaba en el orden, la ley, la razón. La gran pregunta era, ¿cómo le damos un lugar a Dionisio sin que toda la civilización se venga abajo? Y la respuesta de Atenas fue simplemente genial. Crearon un festival estatal, la Dionisia Urbana. Básicamente, tomaron toda esa energía extática y la metieron dentro de una estructura cívica súper organizada. En lugar de bailes caóticos en la montaña, había procesiones solemnes y en vez de un frenesí privado, una competencia pública de obras de teatro. Domesticaron la locura divina. Y esto, justamente esto, nos lleva a uno de los legados más increíbles de Dionisio, porque de estos rituales tan salvajes por un lado y tan estructurados por otro, nació una forma de arte que literalmente cambió el mundo para siempre, el teatro. El origen de todo fue un canto y una danza ritual que se llamaba ditirambo.
Imagínense un coro de hombres, a veces hasta 50, cantando y bailando para alabar a Dionisio. Era algo puramente religioso y colectivo, un grupo de personas actuando como una sola voz. Pero entonces, por allá por el año 534 a.C., un tipo llamado Tespis hizo algo que nadie se esperaba. Se separó del coro y en lugar de cantar con los demás, empezó a hablar como si fuera un personaje individual, creando un diálogo. Con ese simple gesto, acababa de nacer el primer actor. El ritual se había convertido en drama. Y en apenas unas décadas, esa innovación explotó y dio lugar a la Edad de Oro de la tragedia ateniense. Y una pieza fundamental de todo esto era la máscara. Claro, uno ve la máscara y piensa, es un disfraz. Pero no. Su propósito era muchísimo más profundo. Para los griegos, ponerse una máscara era un acto casi religioso. El actor dejaba de ser el mismo para convertirse en un canal, un recipiente para otro ser, ya fuera un dios o un héroe. Era la encarnación del poder de Dionisio de disolver la identidad. Y en la práctica era una herramienta brillante. Piensen en esto, con solo 3 actores y gracias a las máscaras podían contar historias épicas con docenas de personajes. La transformación era instantánea y total. Bien, ya vimos al dios como forastero, como motor de rituales y hasta como el padre del teatro. Pero, ¿qué significa todo esto en un nivel más profundo? ¿Cuál es el verdadero significado filosófico de Dionisio? Para entender esto, tenemos que recurrir a un grande, al filósofo Friedrich Nietzsche. Él tenía una teoría fascinante. Decía que la grandeza de los griegos venía de su capacidad para equilibrar 2 impulsos humanos que son totalmente opuestos. Nietzsche llamó a estas fuerzas como 2 dioses, Apolo y Dionisio. Lo apolíneo es nuestro lado que busca el orden, la lógica, la razón, la individualidad, como una escultura perfecta, todo en su lugar. Por otro lado, lo dionisíaco es el impulso hacia el caos, la emoción, el éxtasis, el perderse en un todo colectivo, como cuando uno baila o se deja llevar por la música. Es la verdad cruda y a veces aterradora de la vida. Y ojo, que los propios griegos ya entendían esto. El gran dramaturgo Esquilo escribió: «Parecer estar loco es el secreto de los sabios». Ellos reconocían que había una sabiduría oculta en esa locura divina, en ese estado de estar en teos, o sea, con el Dios adentro. Para Nietzsche, el teatro trágico era el mayor logro de Grecia. ¿Por qué? Porque era la fusión perfecta de estas 2 fuerzas. Te mostraba las verdades más oscuras y caóticas de la vida, el sufrimiento, la muerte, la injusticia, pero lo hacía dentro de una estructura hermosa y ordenada. El verso, la trama, la puesta en escena, le permitía a toda una ciudad mirar de frente al abismo, pero de una forma segura. Y acá está la lección final y quizás la más importante de Dionisio. Una cultura, o incluso una persona, que intenta vivir solo en el orden apolíneo, reprimiendo cada impulso irracional, no elimina esa energía, solo la obliga a salir por otro lado, de formas mucho más violentas y destructivas. Los griegos lo entendieron. Lo salvaje necesita su espacio, su ritual, su festival. Y esto nos deja con una última pregunta, que es para pensar. En un mundo como el nuestro que valora tanto la razón y el control, ¿cómo le damos un espacio seguro a nuestro lado dionisiaco? ¿Cómo integramos esa necesidad de orden y estructura con nuestra necesidad de liberarnos, tanto a nivel personal como en nuestra sociedad? La paradoja de Dionisio, como ven, sigue más viva que nunca.